Como les decía, ya se inició la materia de trigonometría. ¿Ya? La clase 16, en los apuntes que ahí aparecen, aparece toda la materia prácticamente de trigonometría. Lo que son los ángulos, las funciones trigonométricas en el triángulo rectángulo, en el círculo unitario, ya las funciones trigonométricas seno, coseno, que son las más usadas, y las otras para ángulos notables, los ángulos más usados, 0, 30, 45, 60, 90 grados. ¿Sí? Cómo pasar de radianes a grados hexagesimales, etc. Ahí sale la materia y creo que también sale al final algunas identidades trigonométricas. ¿Ya? Entonces eso lo vio la profesora ayer. Repito, si alguien no fue a la clase de ayer, no hay problema, yo acabo de subir el material, el único inconveniente es que ahora tiene que leerlo por su cuenta, ¿ya? Entonces ahora lo lee por su cuenta y si la profesora Lina sube un video de la clase de ayer, usted después estudia con ese video, ¿ya? Para no repetir lo que ya hizo la profe. Ok, y quedamos entonces en los ejemplos. Acá están los ejemplos propuestos. Vamos a trabajarlos inmediatamente. Y aprovechamos de estudiar. Ya si quedó alguna duda de ese apunte, la vamos resolviendo ahora. El ejercicio 1 dice transformar 10 grados hexagesimales a radianes. Entonces, nos vamos al desarrollo. En el apunte había una forma de calcular, de pasar de grados a radianes, ¿ya? La forma más fácil es saber que pi radianes equivalen a 180 grados. Entonces, por una regla de 3 básica, uno dice pi equivale a 180 grados, en este caso 10 grados, ¿a cuántos radianes equivale? Y realizan la multiplicación cruzada. 10 por pi dividido 180. En este caso, entonces, 10 grados equivalen a pi dividido 18 radianes. ¿Sí? Así de simple. Entonces, repito, eso salía en el apunte. La forma de pasar de grado a radianes y de radianes a grado, viceversa, es saber de que pi radianes equivale a 180 grados. Y luego uno hace una regla de 3 bastante básica, multiplica cruzado y despeja lo que quiera encontrar. Eso por un lado. El ejercicio 2. Les piden hallar X en esta especie de pirámide, donde aquí hay ángulos rectos, le dan algunos ángulos y le dan un lado de uno de los triángulos. Y piden encontrar X. Entonces, gracias a la trigonometría, vamos a encontrar X. Para encontrar X, lo primero va a ser encontrar H. ¿Sí? Necesitamos saber cuánto vale H para saber cuánto vale X. En este caso, ¿cómo encontramos H? Bueno, tenemos aquí un ángulo de 30 grados. Sabemos que podemos encontrar ahora el seno de ese ángulo porque el seno, como dice el apunte, se define como cateto opuesto dividido hipotenusa. Tenemos aquí el cateto opuesto, entonces seno de 30 es igual a cateto opuesto, raíz de 12, dividido hipotenusa. Y la hipotenusa de este triángulo rectángulo es H. Entonces ahora simplemente despejo H. H es raíz de 12 dividido seno de 30. ¿Cuánto vale seno de 30? Bueno, me voy al apunte, si no me acuerdo, voy al apunte. En el apunte hay una tabla donde salen las identidades trigonométricas para los ángulos más usados, entre ellos el seno de 30. Voy a esa tabla y me doy cuenta de que seno de 30 vale 1/2. Es decir, H vale 2 raíz de 12. Bien, ahora me falta X. Entonces ahora voy a usar el ángulo de 60 grados. Me doy cuenta que H ahora, en este segundo triángulo, corresponde a uno de sus catetos. A este primer triángulo corresponde a la hipotenusa, pero a este segundo corresponde a un cateto. Entonces tengo un cateto, quiero encontrar el otro y tengo un ángulo. ¿Qué ocupo? La tangente. La tangente se define en el triángulo rectángulo como cateto opuesto dividido cateto adyacente. O sea, en este caso, tangente de 60 grados es h dividido x. Como h ya lo encontramos, despejamos x y reemplazamos el valor de h que encontramos. Nuevamente, la tangente de 60 es un ángulo muy usado. Nos vamos a la tabla que aparece en el apunte y nos damos cuenta que la tangente de 60 es raíz de 3.
Aquí lo único que hicimos fue tomar la raíz de 12, escribirla como 4 por 3. 4 por 3 es 12. El 4 sale de la raíz cuadrada como un 2 y queda solo la raíz de 3. Entonces se simplifica con la raíz de 3 abajo y me queda que en definitiva x vale 4. Hasta ahora, ¿alguna pregunta? Ya, nadie se pronuncia. Entonces continúo. Ejercicio 3. Vamos aquí al ejercicio 3. Sabiendo que la tangente de alfa vale 2 y que además alfa es un ángulo que está entre 180 y 270 grados, calcular las restantes razones trigonométricas. En el apunte, de hecho, aparece un ejercicio muy similar a este, ¿ya? Así que de ahí sacamos la idea de cómo se hace. Primero tenemos que la tangente de alfa vale 2. Y como es 2, no es ninguna fracción, podemos decir que está dividido por 1. ¿Sí? Es lo mismo, es equivalente. Y además en el triángulo rectángulo la tangente, como dijimos, se define por cateto opuesto dividido cateto adyacente. Por lo tanto, dibujamos nuestro triángulo rectángulo, tenemos nuestro cateto, ubicamos un ángulo alfa en alguno de sus lados, triángulo rectángulo, el cateto opuesto a ese ángulo va a ser 2, el cateto adyacente va a ser 1, por lo tanto por Pitágoras la hipotenusa vale raíz de 5. ¿Sí? Bien, ahora hay que calcular todas las otras identidades trigonométricas en ese triángulo. Pero alfa es un ángulo que está entre 180 y 270 grados. Eso equivale al tercer cuadrante, cuando en el apunte se definió a las identidades trigonométricas como funciones en una circunferencia unitaria, ¿ya? La función seno y coseno se pueden definir en una circunferencia de radio 1. Ahí se observa en esa circunferencia, cuando uno define las trigonométricas, que tienen signos dependiendo del cuadrante en el que estén. El eje X va a representar al coseno y el eje Y va a representar al seno. Entonces, si estamos entre 180 grados y 270 grados, estamos en el tercer cuadrante. Y en el tercer cuadrante, el eje X es negativo, o sea, el coseno es negativo. Y el eje Y en el tercer cuadrante también es negativo, o sea, el seno es negativo. Bien, con eso en mente y con el triángulo rectángulo, calculamos las otras identidades trigonométricas. El coseno es cateto adyacente dividido hipotenusa. Entonces, si no me acuerdo, me devuelvo. Cateto adyacente vale 1, hipotenusa vale raíz de 5. Entonces, 1 dividido raíz de 5. Pero como acabamos de analizar, el coseno negativo, le anteponemos el signo menos. ¿Sí? Y de este paso a este paso, lo único que hicimos fue racionalizar, para no dejar raíces cuadradas en el denominador. Solo por eso. La secante es la inversa de la función coseno. O sea, si coseno era menos 1 dividido raíz de 5, la secante es menos raíz de 5. El seno es cateto opuesto dividido hipotenusa. Hipotenusa ya racionalizada. Y nos queda de esa manera. La cosecante es la inversa de la recíproca, perdón, es la inversa multiplicativa del seno. Entonces esto lo tomamos y, comillas, lo damos vuelta y lo racionalizamos. Y queda esta expresión. Y la tangente, que ya sabíamos, era 2. Por lo tanto, la cotangente, que es la recíproca, tiene que ser 1/2. ¿Sí? Y estas dos expresiones quedan positivas, porque recordar que la tangente se define como seno sobre coseno, y si seno es negativo y coseno es negativo, tengo negativo sobre negativo, me queda positivo. Análogamente para cotangente, que se define como coseno sobre seno, negativo sobre negativo, me queda positivo. ¿Sí? Bien, y el ejercicio B es lo mismo, es análogo, solo que aquí le dan otro ángulo. Le dicen seno de alfa es igual a 3/5 y sabiendo que alfa está entre 90 y 180 grados.
Hay que calcular ahora las otras razones trigonométricas. Entonces, como el seno es 3/5, sabemos por el triángulo rectángulo que el seno se define como cateto opuesto dividido hipotenusa. Entonces nos falta uno de los catetos. Por teorema de Pitágoras, el otro cateto se calcula y da 4, el cateto adyacente al ángulo alfa. ¿Sí? Y luego recordamos que alfa está entre 90 grados y 180 grados. Eso significa que está en el segundo cuadrante. ¿Ya? En el segundo cuadrante del plano cartesiano, el eje Y es positivo, o sea, seno es positivo, y el eje X es negativo, o sea, coseno es negativo. Con eso en mente y con el triángulo rectángulo ya tenemos todas las otras identidades trigonométricas. Si el seno es 3/5, la cosecante es 5/3. El coseno entonces es negativo y el cateto adyacente era 4, entonces 4 dividido 5. Por lo tanto, la secante es la recíproca menos 5/4. Y la tangente, tomamos el seno, 3/5, y lo dividimos por el coseno, menos 4/5. Y me da menos 3/4. Por lo tanto, la cotangente, como es la recíproca de la tangente, me da menos 4/3. Y el último ejercicio dice, siendo secante de x por cosecante de x igual a 4 cotangente de x, donde x pertenece al segundo cuadrante, calcule x. Bien, entonces aplicamos las identidades trigonométricas. Por definición, secante de x es 1 sobre coseno y cosecante es 1 sobre seno. Y cotangente es coseno sobre seno. ¿Sí? Entonces aquí hay lo que se nos va es 1 sobre seno. Observen que al lado izquierdo de la ecuación tenemos 1 sobre seno y al lado derecho tenemos una división de seno. Entonces los dos se eliminan. Si multiplicamos por seno toda la expresión, nos damos cuenta que los senos se nos van y nos queda simplemente 1 sobre coseno igual a 4 veces coseno de x. Es decir, coseno al cuadrado es igual a 1/4. Despejamos coseno al cuadrado sacando raíz. Y sabemos que cuando uno saca raíces, obtiene dos soluciones, la positiva y la negativa. Entonces nos queda coseno de x igual a 1/2. Y por otro lado, coseno de x igual a menos 1/2. Ya. Pero no olvidar lo que nos piden. Primero nos dicen de que x está en el segundo cuadrante. Entonces vamos a la circunferencia unitaria. Acá está dibujada. En el segundo cuadrante, el coseno es negativo, porque el eje X aquí es negativo. Por lo tanto, ¿me sirve coseno igual a 1/2? No, porque eso está en el primer cuadrante. Me sirve coseno igual a menos 1/2. Este es el que me sirve. Entonces, de aquí tengo que despejar X, tengo que saber cuánto vale X. Y aquí viene el análisis. Sabemos, por la tabla de valores de los ángulos más conocidos, más usados, esa tabla que aparece en el apunte, que coseno de 60 grados vale 1/2. Entonces acá, que aquí está 60 grados en el primer cuadrante, eso vale 1/2. Y también en el apunte nos enseñaron que ese ángulo es equivalente a lo que aparece acá, su reflexión con respecto al eje Y. Este ángulo que está acá, su coseno, también es, en este caso 1/2, pero es negativo, porque estamos en el segundo cuadrante. Entonces, ¿cómo calculamos qué ángulo es este? Tenemos 180 grados menos 60 grados, que esto es lo que mide. Esto mide 60 grados, entonces calculamos este ángulo completo que llega hasta acá, hasta el segundo cuadrante. Y eso es 120 grados. Por lo tanto, X vale 120 grados. Bien. Ok, entonces vamos con la clase número 17, funciones trigonométricas parte 2. Bien, pasamos entonces a la sección de gráficas. Nuevamente se repite la tabla de ángulos notables para las funciones trigonométricas. ¿Ya? Estos son los ángulos más usados y aquí aparece el resumen de lo que vale cada una de las identidades. ¿Por qué repetimos este cuadro, esta tabla?
porque ahora queremos graficarla. Y bien sabemos que para graficar una función son de mucha ayuda las tablas de valores. ¿Sí? Recuerden que cuando uno quería graficar una función, en enseñanza media, por ejemplo, una función f de x igual y, le daba valores al x, hacía una tabla de 2 columnas, le daba valores al x, veía el resultado del y luego ubicaba ese par ordenado en el plano y ubicaba tantos puntos fuese necesario para luego generar el gráfico más aproximado al real posible. Entonces por eso repetimos los datos para acordarnos de ciertos puntos específicos por los cuales pasan las funciones trigonométricas. Entonces la primera es la función seno. La función seno tiene esta forma. El dominio de la función seno son todos los reales, ¿ya? Aquí faltó colocar ahí todos los reales, ese es el dominio. Y el recorrido es simplemente desde menos 1 a 1, ¿sí? No se escapa, tiene como tope la recta y igual menos 1 y la recta y igual 1, ¿sí? Esta función. Y en 0 vale 0, en pi medio vale 1, en pi vale 0, en 3 pi medio vale menos 1. ¿Cómo podíamos sacar esos datos de la tabla? Y además, como ya sabemos, es una función periódica de periodo 2pi. O sea, esto que está aquí en rojo lo podemos copiar y pegar, si podemos decirlo así, tanto a la derecha como a la izquierda del gráfico y obtenemos el gráfico de la función completa. La función coseno tiene por dominio, aquí también faltó nuevamente colocar todos los reales. Dominio es toda la recta real. Y su recorrido, al igual que la función seno, es simplemente desde el menos 1 al 1. Está acotada por la recta y igual menos 1 y la recta y igual 1. ¿Sí? Y tiene esta forma. También tiene periodo 2pi y este es entonces el ciclo, digamos, esto que está en rojo, lo que podemos copiar y pegar y lo que se va repitiendo a lo largo de toda la función. Y estos círculos determinan los puntos particulares que podemos sacar de ella. El coseno de 0 vale 1, el coseno de pi medio vale 0, el coseno de pi vale menos 1, el coseno de 3 pi medio vale 0, el coseno de 2pi vale 0. Aquí ya nos dimos la vuelta completa. Aquí se acaba el ciclo y por lo tanto esto es el ciclo que se va repitiendo en toda la función. La función seno, recuerda que es una función impar. La función seno es una función impar, o sea, es su gráfico del lado derecho, digamos del cuadrante 1 y 4, para obtener el gráfico de la función, ya tenemos una forma de repetir el ciclo. Otra forma es que una función impar y por tanto lo que está aquí al lado derecho se refleja mediante el origen y por una reflexión con el origen uno puede copiar el gráfico hacia el otro lado. Y la función coseno es una función par, por lo tanto es simétrica con respecto al eje X. O sea, perdón, al eje Y, perdón. Acá, al eje Y. Como se ve, lo que está aquí al lado derecho se repite por reflexión al lado izquierdo. La función tangente, como sabemos ya del apunte 16, se define como seno de x dividido coseno de x. Entonces, para que esté bien definida, no queremos dividir por 0. O sea, no queremos que el coseno sea 0. ¿Cuándo el coseno es 0? Bueno, nos vamos aquí y el coseno es 0 en una infinidad de puntos. Pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios, etc. ¿Sí? Al lado izquierdo también. Menos pi medio, menos 3 pi medio. Entonces, en una infinidad de puntos, el coseno es 0. ¿Cómo describimos que no queremos que el coseno sea 0? Bueno, el dominio entonces de la función van a ser todos los números reales excepto estos números. Porque estos números, 2n menos 1 por pi medios, son los números en que precisamente el coseno es 0. Si se fijan, esto 2n menos 1 me está indicando un número impar. Entonces, si n vale 1, sería pi medios. Ya sabemos que en pi medio el coseno es 0. Si n vale 2, me queda 3 pi medios. Ya sabemos que 3 pi medio vale 0. Y así sucesivamente para todo n en z. ¿Sí? Por lo tanto, este es el dominio de la función tangente, no puede ser ninguno de estos valores. Por eso es que en esos valores, en pi medios, en 3 pi medios, en menos pi medios, se producen lo que se llaman asíntotas verticales, ¿ya? Y la función se aproxima tanto como quiere a esas asíntotas, pero nunca las toca.
y el recorrido de esta función son todos los reales, como se puede ver aquí en el gráfico. La función tangente es, en este caso, una función que no está acotada, ni por arriba ni por abajo. Si se fijan, crece o decrece tanto como quiera. También es periódica, pero tiene un periodo más corto, es de periodo pi. ¿Sí? Aquí va de menos pi medio a pi medios. Esta longitud tiene longitud pi y este es el ciclo que se repite. Y además es una función impar, o sea, simétrica con respecto al origen. Bien, y este es el resto de los gráficos de las otras funciones, ¿ya? Que se presentan así todas juntas porque no son tan usadas. Basta con que ustedes los conozcan, sepan cómo se ven, los tengan a mano, pero no son las que más se usan, ¿ya? Bien, llegamos a las funciones sinusoidales. Yo no sé si lo alcancé a ver con ustedes porque tengo otro curso de cálculo diferencial, entonces no me acuerdo con cuál de los dos lo alcancé a ver yo, pero hubo una clase en que se estudió propiedades de las funciones. Si no lo vieron conmigo, sí o sí lo vieron con la profe Lina. Entonces ya lo saben. Se vieron propiedades de las funciones. O sea, la paridad, lo que acabamos de estudiar, la paridad, cuando una función es par impar, cuando una función es periódica, ¿sí? Y en ese archivo, por lo menos cuando yo me tocó verlo a mí, no me acuerdo con qué curso, pero cuando me tocó verlo a mí, yo dije que estaba un poquito adelantado en la materia, porque en ese mismo archivo se hablan ya de funciones sinusoidales. Y se hablaba del desplazamiento, de horizontal, vertical, se hablaba de la amplitud, se hablaba del periodo, ¿sí? Y yo dije que estaba un poquito adelantado eso porque todavía faltaba ver trigonometría para saber bien cómo trabajar con ella. Bueno, llegó el momento, porque ahora ya sabemos trigonometría, entonces ahora sí se puede trabajar bien con las funciones sinusoidales, ¿sí? Ahora se puede entender mucho más a fondo lo que se vio aquella vez. Las funciones sinusoidales no son más que aquellas funciones que involucran senos y cosenos, nada más, que están escritas de esta manera. O son una combinación lineal de ellas, o sea, sumas o restas, ¿ya? Y cada una de estas letras que aquí aparece nos da cierta información, considerando siempre de que el b es mayor a 0, ¿sí? Podemos considerar siempre que b es mayor a 0. Entonces, conocidas las gráficas de las funciones seno de x, la original, y coseno de x, la original, el gráfico de estas funciones se obtiene mediante el gráfico de la función original seno, por ejemplo en este caso, pero ya sea desplazado, alargado o achatado, expandido, ¿ya? De diferentes, como es una transformación al gráfico, como que toman el gráfico, imagínense que lo toman como si fuera un acordeón y lo pueden juntar, achatar, lo pueden estirar, ¿sí? Lo pueden desplazar en el eje, en el plano cartesiano, ya sea vertical u horizontalmente, y esa es la información que nos dan estas letras de acá. Entonces, como ya esto ya se estudió, así que ya lo teníamos un poco fresco en la memoria, como le dije, esto se vio en el apunte de propiedades de las funciones, tenemos la amplitud, que es simplemente el promedio de la diferencia entre los valores máximo y mínimo, ¿sí? O sea, qué tan grande, qué tan alta es esta función. El periodo, que se calcula como 2pi partido b. El desfase, que es simplemente un desplazamiento horizontal en menos c partido b unidades a la derecha o izquierda, dependiendo del signo de c, ¿sí? Entonces, si el c es positivo, esto se desplazará hacia la izquierda, y si es negativo, hacia la derecha. Y el desplazamiento vertical, que me lo indica la letra D, ¿ya? Y este es el más sencillo de todos porque el D me dice si se desplaza hacia arriba de unidades es positivo, y si se desplaza hacia abajo de unidades, D es negativo. Ahí está. Esa es la amplitud. ¿Ven? Si se fijan, esa es la amplitud. Aquí está el periodo, lo que se repite. Y esto sería un desfase, lo que se movió, lo que se desplazó de izquierda a derecha. Ya, aquí tenemos las dos funciones, seno y coseno, y podemos observar que las funciones seno y coseno básicamente es la misma,
sinusoidal, o sea, en la misma curva, solo que está desplazada en pi medio unidades. Es decir, el coseno de alfa es igual al seno de alfa más pi medios. ¿Sí? Son la misma, pero una está desfasada de la otra en pi medio unidades. Bien, entonces aquí vamos a algunos ejemplos de funciones sinusoidales, de cálculo de las características que tiene y su gráfico. Entonces tenemos esta función, la amplitud es el valor absoluto del coeficiente que acompaña a la trigonométrica. En este caso el valor absoluto de 3 es 3. O sea, desde el eje X tiene una altura de 3 unidades. Llega justo aquí a las 3 unidades. ¿Sí? El periodo se calcula como 2pi dividido b. B es 5, o sea, 2pi quintos. Es decir, su periodo es de 2pi quintos. O sea, tiene un ciclo, este ciclo, que es de 2pi quintos, es el que se va a repetir, tanto a la derecha como a la izquierda de la función. Este es el ciclo que se repite. ¿Y cómo obtengo la traslación? Primero, la vertical, para tener un desplazamiento vertical, debería tener aquí un más o un menos un número, ¿verdad? Falta el más d. Como no tiene, entonces no tiene desplazamiento vertical. Veamos si tiene desplazamiento horizontal. Entonces, para eso, queremos ver la función seno. Sabemos que va desde 0 a 2pi, tiene un ciclo. Entonces, veamos el inicio de esta función. ¿Cuándo es 0? Veamos si parte en 0 igual que la función seno. Igualamos entonces 5x, lo que está acá adentro, 5x igual 0 y eso de x 0. Entonces, por lo tanto, efectivamente, parte en 0 igual que la función seno. Y la función seno, la original, termina su ciclo en 2pi. Entonces veamos cuándo termina su ciclo en esta. 5x igual a 2pi. Despejamos x, me da 2pi quintos, o sea, igual el periodo, obvio. Tiene un desplazamiento igual a su periodo. Entonces, más que el desplazamiento horizontal en este caso, se observa simplemente porque tomamos la función seno, imagínenla como si fuera un acordeón, tomamos la función seno original y lo que hicimos fue apretarla, o sea, como achatarla, y tomar los extremos superior e inferior y alargarlos, estirarla. Entonces se estiró, ya no llega hasta el 1, llega hasta el 3. Y además ya su ciclo no llega hasta 2pi. La apretamos y llega hasta 2pi quintos. ¿Sí? Bueno, esta función, menos 4 coseno de 3x, tiene por amplitud el valor absoluto de menos 4, o sea 4. Ahora esta función va a tener una altura que va desde el 0 hasta el 4, ¿sí? Va a estar aún más estirada que la anterior. El periodo es 2pi partido b, b vale 3, o sea 2pi tercios. Es decir, su ciclo es de 2pi tercios. Ese es el que se repite. Y en 0, recordemos que coseno de 0 vale 1, veamos qué sucede en 0, 3 de x igual a 0 vale 0, entonces se mantiene ahí, sigue valiendo 1 en 0, y luego el ciclo del coseno se acaba en 2pi, tenemos 3x igual a 2pi. Despejamos x, me da lo mismo que el periodo. ¿Sí? Entonces, nuevamente, no tiene una traslación ni vertical, porque no aparece el d, ni horizontal, sino que esta, comillas, traslación horizontal se debe simplemente a que tomamos la función coseno original y nuevamente la achatamos, ¿sí? La volvemos a aplastar, como un acordeón. El ejercicio 3. Nuevamente aquí tenemos la función. Ahora tenemos más expresiones dentro del paréntesis. Nos sigue faltando un desplazamiento vertical. Eso ya no existe. Y la amplitud, bueno, valor absoluto de menos 3 cuartos, o sea, 3 cuartos. El periodo es 2pi dividido b, b vale 1/3, entonces es 6pi. Entonces aquí el periodo es más grande. Aquí lo que se hizo con la función seno ya no fue achatarla, sino que fue estirarla. ¿Ya? Su ciclo quedó mucho más largo. ¿Y qué pasa con esto cuando vale 0? ¿Y qué pasa con esto cuando vale 2pi? Se despeja x en ambos casos y aquí en este caso sí hubo un desplazamiento horizontal.
Ahora tenemos otros ejemplos aquí de una función y igual seno coseno. Se pide determinar dominio, recorrido, periodo, intersección con los ejes en este intervalo y esbozar un periodo de esta curva. Bien, entonces, esto se parece a una identidad trigonométrica, a la identidad trigonométrica del seno de 2x. ¿Pero qué le falta para ser igual al seno de 2x? Le falta ese 2. Entonces, ¿qué hacemos? Podemos aquí multiplicar por 2 para que aparezca el 2, pero como no podemos llegar y multiplicar por un número solo porque nos conviene, entonces multiplico por 1. Es decir, multiplico por 2 y divido por 2. Entonces me queda, en definitiva, que la expresión original es igual a 1/2 de seno de 2x. Bien, entonces vamos con los dominios. El dominio sigue siendo todos los reales. ¿Sí? No hay ningún problema con el x. El x no tiene ningún conflicto de ningún valor para tomar, así que sigue siendo todo r. Ahora el recorrido. Sabemos que la función seno originalmente está acotada por -1 y 1, ¿verdad? -1 y 1. Pero ahora es el seno de 2x. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos ahora es tomar un medio y observamos que en verdad el recorrido de esta función es de -1/2 a 1/2. ¿Sí? ¿Por qué tomamos un medio? Porque nuestra función original la transformamos a 1/2 de seno de 2x. Entonces queremos ver entre dónde está 1/2 de seno de 2x. Para eso fue que tomamos esto, multiplicamos por 1/2. ¿Sí? Y notamos que en verdad está entre -1/2 y 1/2. Además, ya sabemos que este numerito que aparece acá, el coeficiente que acompaña la trigonométrica, corresponde a la amplitud. Entonces la amplitud es 1/2. Por lo tanto, sabemos que va desde -1/2 a 1/2 el recorrido. Y el periodo es 2pi dividido 2 en este caso, o sea, pi. Tiene un periodo mucho más corto. Ahora, ¿cómo saber cuándo corta con los ejes? Bueno, si queremos saber cuándo corta el eje y, tenemos que hacer x igual 0. Si hacemos x igual 0, obtenemos 0. Entonces el eje y solo lo corta en 0,0. O sea, pasa por el origen. Y cuando corta el eje x, para eso tenemos que hacer y igual 0. Entonces tomamos la expresión, la igualamos a 0 y despejamos. Queremos que 2x sea igual a 0 o sea igual a pi. ¿Por qué queremos que sea 0 igual a pi? Porque nos devolvemos. Quieren que veamos las intersecciones con los ejes en este intervalo, de 0 a pi, incluido 0, incluido pi. Y en ese intervalo el seno es 0 dos veces. Precisamente es 0 en pi y 0 en 0. Por eso que se ve en esos dos casos, 0 y pi. Por lo tanto, en ese caso x vale 0 o x vale pi medios. La intersección con el eje x es en el 0,0 y en pi medios, 0. Y lo último que piden es esbozar un gráfico. ¿Sí? Entonces, con los datos que hemos abarcado, los colocamos en un gráfico y así queda el esboce del gráfico de la función dada. Acá hay otra función, coseno de x medios, ¿sí? 2 cosenos de x medio, aquí nos muestran distintos gráficos, ¿ya? Entonces la idea es que ustedes, como para ir estudiando, les sirve, porque tienen ahora el gráfico, tienen la función, tienen el gráfico, y ustedes van sacando los datos, van sacando la amplitud, van sacando el periodo, van sacando los desplazamientos verticales y horizontales, dominio recorrido, y comprueban que efectivamente el gráfico coincide con el dibujo que aquí aparece. ¿Sí? Les va a servir de estudio. Aquí dice graficar, ya está el gráfico. Entonces, ustedes, para estudiar, les va a servir ahora sacar los datos de aquí, de esta función, y ver que coincida con el gráfico en cuestión.